Capítulo 2. Boulder. Al mirar por la ventana de la cocina lo vio sentado en el borde de la acera, sin jugar con los camiones ni el vagón, ni siquiera con el planeador de madera de balsa que tanto le había divertido durante toda la semana anterior, desde que Jack se lo llevó. Simplemente estaba ahí sentado, esperando que apareciera el descolorido Volkswagen, con los codos apoyados en las piernas para sostenerse el mentón con ambas manos, un chiquillo de 5 años que esperaba a su padre. De pronto Wendy se sintió mal, casi a punto de llorar. Colgó el paño de la barra que había junto al fregadero y bajó la escalera mientras se abotonaba los 2 botones superiores de la bata. Jack y su orgullo. No necesito un adelanto. Voy tirando por ahora. Las paredes del pasillo estaban llenas de rayaduras, de marcas de tiza y de lápices, de pintura. La escalera, empinada, llena de astillas. El edificio entero olía a rancio, ¿y qué lugar era ese para Danny, después de la pulcra casita de ladrillos de Stovington? Los que vivían encima, en el tercero, no estaban casados y, por más que a Wendy eso no le preocupara, la inquietaban en cambio las peleas, constantes, rencorosas. Le daban miedo. El hombre se llamaba Tom, y cuando los bares cerraban y ellos regresaban a casa, empezaban las peleas en serio, en comparación, el resto de la semana se les iba en preliminares. Las peleas nocturnas de los viernes, como las llamaba Jack, pero no eran ninguna broma. La mujer, que se llamaba Elaine, terminaba siempre entre lágrimas, repitiendo una y otra vez, «No, Tom. Por favor, no. Por favor, no». Y él le gritaba. Una vez habían llegado incluso a despertar a Danny, que dormía como una piedra. A la mañana siguiente, Jack se había encontrado con Tom al salir y había estado un rato hablando con él en la acera. Tom empezó a fanfarronear, Jack le dijo algo más, en voz demasiado baja para que Wendy lo oyera, y el otro se limitó a sacudir hoscamente la cabeza y se marchó. Había sido la semana pasada y durante unos días las cosas fueron mejor, pero desde el fin de semana habían vuelto otra vez a la normalidad, mejor dicho, a la anormalidad. Y eso era malo para el niño. La sensación de congoja volvió a inundarla, pero ya había llegado a la acera y la dominó. Alisándose el vestido, se sentó junto a su hijo en el bordillo de la acera. «¿Qué pasa, Doc?» El chiquillo le sonrió, pero superficialmente. «Hola, ma». Tenía el planeador entre los pies, calzados con playeras, y Wendy advirtió que una de las alas estaba rajada. «¿Quieres que vea si puedo arreglártelo, cariño?» Danny había vuelto a quedarse con los ojos fijos en la calle. «No, papá me lo arreglará». «Es probable que papá no vuelva hasta la hora de la cena, Doc. Estos recorridos de montaña son muy largos». «¿Tú crees que se romperá el cacharro?» «No, eso no». Pero el niño le había dado un nuevo motivo de preocupación. «Gracias, Danny. Era lo que me hacía falta». «Papá dijo que era posible», le informó Danny con tono realista, casi aburrido. «Dijo que la bomba de la gasolina se iba a la mierda». «No digas eso, Danny». «¿Bomba de la gasolina?», lo preguntó con auténtica sorpresa. Wendy suspiró. «No, se iba a la mierda». «No digas eso». «¿Por qué?» «Es vulgar». «¿Qué es vulgar, ma?» «Es como cuando te hurgas la nariz en la mesa o vas a hacer pis y no cierras la puerta del baño. O decir cosas como, se iba a la mierda». Mierda es una palabra vulgar. La gente educada no la dice. Papá la dice. Mientras miraba el motor del coche dijo, «Cristo, la bomba de la gasolina se va a la mierda, ¿papá no es gente educada?» «¿Cómo te metes en estas cosas, Winifred? ¿Las practicas?» «Claro que sí, pero además es una persona mayor, y tiene mucho cuidado de no decir cosas así en presencia de personas que no las entenderían». «Como el tío, Al, ¿quieres decir?» «Sí, exactamente». «¿Y cuando yo sea mayor, puedo decirlo?» «Me imagino que sí, aunque a mí no me guste». «¿A qué edad?» «¿Qué te parece a los 20, Doc?» «Es mucho tiempo para esperar». «Sí, creo que sí, pero inténtalo». «Bueno». El niño volvió a quedarse mirando la calle. Sus músculos se contrajeron un poco, como si fuera a levantarse, pero el coche que venía era mucho más nuevo y de un rojo más brillante. Volvió a descansar. Wendy pensaba en lo difícil que debía de haber sido para él la mudanza a Colorado. Aunque el niño no hubiera dicho una palabra, a ella le preocupaba el tiempo que pasaba solo.
En Vermont, 3 de los colegas de Jack en la facultad tenían niños de la edad aproximada de Danny, y además, estaban las clases, pero en este barrio el chico no tenía con quién jugar. La mayoría de los apartamentos estaban ocupados por estudiantes universitarios, y de los pocos matrimonios que vivían en Arapahoe Street, eran muy escasos los que tenían hijos. Wendy había visto tal vez una docena que estarían ya en la escuela secundaria o al término de la primaria, 3 bebés y nada más. Mami, ¿por qué se quedó sin trabajo papá? Arrancada bruscamente de su ensueño, Wendy buscó desesperadamente una respuesta. Ella y Jack se habían planteado distintas maneras de hacer frente a esa pregunta de Danny, que iban desde la evasión hasta la verdad pura y simple, sin adornos. Pero el pequeño jamás había hecho la pregunta. Y se la hacía ahora, justamente cuando ella estaba deprimida y menos preparada que nunca para recibirla. El niño la miraba, leyendo tal vez la confusión en su rostro y formándose sus propias ideas sobre el asunto. Pensó que, para los niños, los motivos y las acciones de los adultos deben parecer tan enormes y amenazadores como los animales peligrosos que se vislumbran entre las sombras de un bosque, en la oscuridad. Y que deben sentirse llevados y traídos como marionetas, sin tener más que muy vagas nociones del porqué. La idea la llevó otra vez peligrosamente al borde de las lágrimas, y mientras luchaba contra ellas, se inclinó a recoger el planeador y empezó a darle vueltas entre las manos. Papá dirigía el grupo de controversia, Danny. ¿Te acuerdas de eso? Claro, respondió el niño. Discutir es disputar, pero por gusto, ¿era eso? Eso mismo. Con los ojos fijos en la marca, Speedoglide, y en las calcomanías azules de las alas, sin dejar de dar vueltas y más vueltas al planeador, Wendy se encontró contándole a su hijo la verdad exacta. En el grupo había un muchacho que se llamaba George Hatfield, a quien papá tuvo que excluir, porque no era tan bueno como los demás. George dijo que papá lo había excluido porque le tenía antipatía, no porque él no sirviera. Y después hizo algo muy feo. Creo que eso tú lo sabes. ¿Fue él quien nos pinchó los neumáticos del coche? Sí, eso es. Fue después de clase, y papá lo pilló haciéndolo. Wendy volvió a vacilar, pero ya no era cuestión de evasiones, la alternativa se reducía a decir la verdad o mentir. Papá, a veces hace cosas que lamenta después. No piensa como debería. No es que le suceda muy a menudo, pero a veces sí. ¿Hizo daño a George Hatfield como la vez que yo le desparramé todos sus papeles? A veces. Danny con un brazo escayolado. Hace cosas que lamenta después. Wendy parpadeó furiosamente para hacer retroceder las lágrimas. Algo así, cariño. Papá golpeó a George para que dejara de pincharle los neumáticos, y éste le dio un golpe en la cabeza. Entonces las personas que dirigen la escuela decidieron que George no podía seguir siendo alumno y que papá no podía seguir siendo profesor. Ya sin palabras, se detuvo, aterrorizada, en espera del diluvio de preguntas. Ah, murmuró Danny, y volvió a quedarse mirando la calle. Aparentemente, el tema se había agotado. Ojalá ella pudiera darlo tan fácilmente por terminado. Se levantó. Voy arriba a preparar una taza de té, cariño. ¿Quieres un par de galletas y un vaso de leche? Prefiero esperar a papá. No creo que llegue a casa mucho antes de las 5. Tal vez venga temprano. Tal vez, coincidió Wendy. Tal vez sí. Se alejaba ya por la acera cuando el niño la llamó. ¿Mami? ¿Qué hay, Danny? ¿Tú quieres que nos vayamos a vivir a ese hotel todo el invierno? Y ahora, ¿cuál de las 5.000 respuestas darle? ¿La que había sentido ayer, o anoche, o esta mañana? Todas eran diferentes, abarcaban todo el espectro, desde el rosado más feliz a un negro mortal. Si eso es lo que papá quiere, yo estoy de acuerdo, hizo una pausa. ¿Y tú? Supongo que sí, contestó finalmente el niño. Aunque no hay mucha gente con quien jugar allí. ¿Echas de menos a tus amigos, no es eso? A veces echo de menos a Scott y a Andy. Y casi a ninguno más. Wendy volvió junto a su hijo para besarlo, y le alborotó el pelo rubio que empezaba a perder la sedosidad de la infancia. Era un muchachito muy solemne, y en ocasiones Wendy se preguntaba cómo se las arreglaba para sobrevivir teniéndolos a ella y a Jack como padres. Con tantas esperanzas como habían empezado, para verse reducidos a ese sórdido edificio de apartamentos en una ciudad que no conocían. La imagen de Danny escayolado volvió a alzarse ante ella. En el servicio de colocaciones de Dios, alguien se había equivocado,
y a veces Wendy temía que fuera un error que jamás se podría rectificar y que tendría que pagar el más inocente de todos. Abrazó fuertemente al niño y le dijo: «Cuida de no bajarte a la calle, Doc». «Sí, mami». Wendy volvió a subir, entró en la cocina y puso a calentar el agua para el té. Dejó un par de galletas en un plato, por si Danny decidía subir mientras ella estaba recostada. Con el gran tazón de cerámica frente a ella, se sentó a la mesa y volvió a mirar al niño por la ventana. Seguía sentado al borde de la acera, con sus tejanos y la camisa de color verde oscuro de la escuela. Demasiado grande para él. El planeador estaba caído a su lado. Las lágrimas que le habían amenazado durante todo el día la invadieron súbitamente y Wendy, envuelta en el vapor rizado y fragante de la tetera, estalló en llanto. Llanto de dolor y pérdida por el pasado, de terror ante el futuro. Analizando el capítulo 2 de El Resplandor de Stephen King. 1. La tensión familiar y el deterioro psicológico de Jack. El capítulo 2 se centra en Wendy Torrance, proporcionando una mirada más cercana a las dinámicas familiares y, en particular, a la relación entre Jack y su familia. Desde el principio, King nos deja ver que hay un trasfondo de tensiones y dificultades. Wendy reflexiona sobre los problemas de Jack con la bebida y la violencia, lo que añade un trasfondo oscuro a lo que, en apariencia, podría haber sido un nuevo comienzo para la familia. Esto conecta con la premisa ya sugerida en el capítulo 1 de que el Overlook actúa como un catalizador para la locura, pero la semilla del problema está dentro de Jack desde mucho antes. La tensión interna de Jack afecta profundamente a Wendy y a Danny. Aunque Jack ha dejado de beber, Wendy sigue temiendo que sus antiguos demonios regresen. Esta sensación de incertidumbre y el miedo al hombre que Jack puede volver a ser son temas importantes que King usa para construir la tensión psicológica. Este capítulo también revela que Wendy considera dejar a Jack en un momento, lo que nos sugiere que la fractura en la familia ya está presente antes de que el Overlook ejerza su influencia. 2. La conexión sobrenatural de Danny. Danny Torrance, el hijo de Jack y Wendy, es un personaje clave en la novela debido a su capacidad psíquica, conocida como el Resplandor. En este capítulo, King empieza a insinuar el poder de Danny y su habilidad para percibir cosas que los demás no pueden ver o entender. En particular, Danny tiene visiones sobre el Hotel Overlook, aunque aún no ha estado allí. Esta es una introducción a la idea de que el hotel tiene una influencia que puede alcanzar a los personajes incluso antes de que entren físicamente en él. Danny también comienza a interactuar con su amigo imaginario, Tony, que es una manifestación de su habilidad psíquica. Aunque Tony aún es una figura vaga y misteriosa, su presencia subraya que Danny está conectado con fuerzas que van más allá de lo natural. Las visiones y los sentimientos de Danny sobre el hotel crean una atmósfera inquietante, sugiriendo que algo siniestro ya está en marcha antes de que la familia se traslade al Overlook. En este sentido, King plantea preguntas importantes: ¿qué es exactamente el resplandor? ¿Qué significan las advertencias de Tony? ¿Y qué papel jugará esta habilidad en el conflicto por venir? 3. El Overlook como fuerza en la distancia. Aunque en este capítulo la familia Torrance aún no ha llegado al Hotel Overlook, la presencia del hotel ya se siente de manera omnipresente. Wendy, en su reflexión, muestra una mezcla de esperanza y aprensión sobre la posibilidad de mudarse al hotel. Para ella, el trabajo de Jack en el Overlook representa una nueva oportunidad para empezar de cero, pero hay un trasfondo de duda que no puede ignorarse. Danny, por su parte, tiene una conexión casi premonitoria con el hotel, ya que ha soñado con el lugar antes de haber oído hablar de él. Esta conexión establece que el Overlook no es solo un espacio físico, sino una entidad que tiene una influencia sobre las personas incluso desde la distancia. King establece desde temprano que el Overlook tiene un poder más allá de lo que es visible, y que este poder comenzará a manifestarse de manera más directa a medida que la familia se acerque a él. 4. Los elementos naturales. Aunque en este capítulo no se describe directamente el entorno natural del hotel, King utiliza el clima y la atmósfera de manera metafórica para reforzar el estado emocional de los personajes. Wendy, Danny y Jack están en Denver, y el cambio de estaciones ya es una premonición de lo que está por venir. La mención del invierno inminente y la nieve que caerá sobre el Overlook actúan como una metáfora de las dificultades que la familia enfrentará tanto a nivel emocional como físico. El invierno, en la narrativa de King, simboliza aislamiento, quietud, pero también peligro latente. El hecho de que Wendy contemple lo que será su vida en las montañas durante el invierno añade una capa de tensión.
Aunque ella intenta ser optimista, las dudas están ahí, y el entorno natural, con su implacable frialdad, ya se siente como una fuerza que influirá en el desarrollo de la historia. La naturaleza será tanto un telón de fondo como un catalizador para los eventos que ocurrirán en el Overlook. 5. La fragilidad de la unidad familiar. El capítulo 2 también profundiza en la fragilidad de la unidad familiar de los Torrens. Wendy se muestra como una mujer fuerte, pero emocionalmente desgastada. Está tratando de mantener la estabilidad familiar, pero sus recuerdos de la violencia pasada de Jack, en particular el incidente en el que le rompió el brazo a Danny, siguen pesando sobre ella. Esta herida emocional aún no ha sanado por completo, lo que sugiere que la relación de los Torrens está en un punto de equilibrio precario. Este tema se conecta con el aislamiento que sufrirán en el Overlook. Cuando una familia ya está bajo tensión, la soledad y el aislamiento pueden amplificar esas grietas. King sugiere que, a medida que se aíslen más en el hotel, las tensiones no resueltas entre Jack, Wendy y Danny comenzarán a aflorar. En este capítulo, se ve cómo la naturaleza y el entorno externo se relacionan con el estado emocional interno de los personajes. El frío y la distancia del Overlook reflejan las tensiones y heridas no sanadas dentro de la familia. En conclusión, el capítulo 2 de El Resplandor profundiza en las tensiones familiares, la fragilidad psicológica de los personajes y la amenaza latente que representa el Hotel Overlook. A través de la perspectiva de Wendy y Danny, King nos muestra que, aunque el Overlook aún está físicamente distante, su influencia ya está presente en las mentes de los personajes. El resplandor de Danny y su conexión con lo sobrenatural se introducen de manera sutil, sugiriendo que este don tendrá un papel fundamental en los eventos futuros. El tema del aislamiento, tanto físico como emocional, comienza a tomar forma aquí. El invierno inminente y la distancia del hotel actúan como presagios de los horrores que vendrán, tanto externos como internos. A medida que la familia Torrens se prepara para mudarse al Overlook, King construye cuidadosamente la atmósfera de ansiedad y peligro. Mientras explora las dinámicas familiares rotas que serán explotadas por la influencia oscura del hotel.